definición y característica de arquitectura de computadora. Busquen eso y por favor, alguno que se anime, si nos puede leer qué encontró. ¿Ah? Eh, Usen una IA generativa como Gemini, como ChatGPT, por ejemplo. Pregúntenle que le dé la definición y características de la arquitectura de computadoras. A ver qué les devuelve. Como para empezar, digamos, este segundo cuatrimestre y recordar muchas cosas que ya hemos visto, pero quiero que esté lo más firme posible. ¿Me escucha, profe? Sí, Lucas. Eh, Me pone definición y características. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operativa fundamental del sistema operativo de las computadoras. Se centra en una forma que la unidad de control de procesamiento es lo que opera internamente y accede a las direcciones de la memoria. Esta arquitectura también define cómo se interconectan los componentes de hardware para crear computadoras, considerando los requisitos funcionalidad, rendimiento y costo. La computadora interactúa como un mundo exterior a través de periféricos que recibe información mediante canales, y la CPU es la que se encarga de procesar toda la información que llega al sistema. Bien. Ahí el primer párrafo que leíste. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras. Bien. Fíjense, es un diseño conceptual. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? Bueno, si vamos a mostrar acá una imagen como para empezar a relacionar, denme 2 segunditos. ¿Dónde estamos? Acá estamos. ¿Sí? Entonces, sabíamos que había dos formas de construir microprocesadores, sobre todo, CIS y RISC, eso ya lo vimos, pero hacemos hincapié en esta imagen, que es respecto a lo que acaba de leer el compañero, ¿sí? Que es un diseño conceptual. Si se fijan, esta imagen es una abstracción de cualquier sistema de cómputo, también le dicen sistemas informáticos, o sea, a la computadora donde si ustedes están viendo un módulo denominado CPU, Unidad Central de Proceso, donde internamente sería, bueno, esto sería el microprocesador, ¿no es cierto? El procesador de cualquier computador, donde internamente como mínimo ustedes van a encontrar que tiene una unidad aritmético-lógica, que tiene un conjunto de registros y que tiene unidad de control, ¿sí? El segundo módulo le hace referencia a memoria, implícitamente la memoria principal RAM, Random Access Memory, ¿sí? Un tercer módulo, que es el módulo de entrada-salida, se hace referencia a los puertos, lo que nosotros vemos, digamos, por fuera de un computador, que puede ser, por ejemplo, un puerto USB, un HDMI, un RJ45, audio. Pero internamente también tenemos puertos como para conectar un disco duro, un puerto SATA. También puede ser un slot PCI para conectar un disco de estado sólido, por ejemplo, u otro tipo de periférico, porque ahí el compañero hablaba de periférico, donde se conectan a estos puertos, ¿sí? Y todos estos módulos, estos tres módulos, porque fíjate donde dice entrada-salida, si bien es cierto mostramos un módulo, son todos los puertos, así que podríamos tener varios módulos de entrada-salida de acuerdo a los puertos, pero se dibuja en forma genérica. Y estos módulos están conectados por un sistema de buses, denominado bus de datos, bus de dirección y bus de control, que en la realidad es tu placa base. Entonces, por ejemplo, una tablet, una netbook, una notebook, un computador, un servidor, que es una computadora más potente, un smartphone, ¿sí? Eh, Implícitamente están representados por esta abstracción de diseño conceptual de cómo se estructura. Y estos módulos, ¿sí? Se relacionan de una manera física, pero también de una manera lógica, y cuando hablamos de esta parte de una manera lógica, es cuando nos hacemos referencia a el conjunto de instrucciones que maneja esta arquitectura, que la hemos conocido con el nombre de ISA, Instruction Set Architecture, ¿sí? Y cuando hacemos referencia a la ISA, al conjunto de instrucción del computador, es específicamente las instrucciones que maneja el micro
procesador, ¿no? Y por supuesto que para poder entender la ISA hay que entender otras cuestiones que ya le hemos visto. Por ejemplo, veamos esta imagen. ¿Ven? Ahí ustedes ya están viendo ese conjunto, denominado conjunto de instrucciones del computador ISA, que se relaciona con lo que es software y dentro de software es lo que es, ahí tienen indicado hacia la izquierda lo que es visible al programador. Ustedes ya han programado, ¿sí? Pequeños enunciados, han desarrollado programitas, eso le llamaríamos aplicaciones. Los compiladores también es software, los sistemas operativos, el software de base, que nos sirve para poder usar el computador y a través de él poder ejecutar los de aplicación. Pero cuando esas aplicaciones o sistemas operativos se necesitan ejecutar, por supuesto que se debe convertir al único lenguaje que maneja el computador, que son ceros y unos. Pero cuando hablamos que ese código de alto nivel, que ustedes lo están haciendo, por ejemplo, en Python, en algoritmo, cuando debe ejecutarse, se convierte al conjunto de instrucciones que maneja el microprocesador de su computadora o en la cual están por ejecutar el programa. Por ejemplo, si el microprocesador tuviera la arquitectura que acabamos de ver en el primer cuatrimestre, que era la arquitectura IaaS, esas aplicaciones de alto nivel o sistemas operativos cuando se deben compilar o interpretar para ejecutarse, se tienen que convertir al conjunto de instrucciones de ISA y entonces se convertirían en instrucciones como load, como store, como add, como sub, como RSH, como jump, por ejemplo, pero que inclusive trabajando a ese nivel de lenguaje de assembler bajo nivel, es un lenguaje simbólico porque debe escribirse con letras, con símbolos, con números, y que luego deberá traducirse a ceros y uno a través del formato de la instrucción que lo hemos conocido de esa manera y que estaba representado para la arquitectura IaaS a través de dos campos, el formato de la instrucción, el código de operación y la dirección, que en el caso de la arquitectura IaaS eran 20 bits en total. Entonces, ¿cómo ven ustedes a la izquierda en esta imagen con color verde que dice ISA, donde significa Instruction Set Architecture, conjunto de instrucción de la arquitectura? Y para comprender eso, se debe conocer los registros que maneja la unidad central de proceso, las instrucciones que maneja esa unidad central de proceso, qué memoria va a gestionar en su capacidad, por ejemplo, los formatos tanto de instrucción como de datos. Todo eso lo vimos para la arquitectura IaaS. Y cuando decimos se tiene que ejecutar, esas instrucciones son implementadas por hardware. Bueno, cuando acá hablamos de hardware, básicamente vamos a hablar de algo que ustedes ya están, ya conocen, ya han practicado, que son los circuitos, ¿sí? Por ejemplo, en los exámenes se les pidió que desarrollaran el circuito de la función mínima, o sea, a partir de una función mínima o una función, vamos a decir, original, o una función en su forma canónica, a partir de esa función ustedes pueden generar un circuito lógico, ¿sí? Bueno, esos circuitos lógicos ahora en el segundo cuatrimestre van a empezar a estudiar circuitos lógicos más específicos, como sumadores completos, como decodificadores, como multiplexores, como circuitos secuenciales denominados flip-flop, donde van a ver cómo se construyen circuitalmente un bit de memoria. Bueno, ahí cuando ya aparece la parte del hardware, o sea, todo lo que es la unidad central de proceso, la unidad aritmético lógica, los registros, las memorias, todo eso está construido físicamente con compuertas lógicas, ¿sí? Bien, entonces nosotros en el primer cuatrimestre ya vimos la arquitectura IaaS, ya sabemos para esa arquitectura, por ejemplo, qué conjunto de registro maneja el PC, el IR, el MBR, el MQ, el AC. ¿Qué instrucciones? 20 y pico de instrucciones, load, store, add, sub, RSH, jump, bueno, y sus variantes de cada una de ese tipo, ¿sí? La memoria que manejaba IaaS era 1000 registros de 40 bits cada registro. El formato de la instrucción ya lo vimos. También vimos
la longitud de la palabra con la que iba a trabajar IAS, que era 40 bits. Bueno, esto mismo, por supuesto, debemos hacerlo para la arquitectura nueva que se va a denominar Arch 32, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar rápido esto, que hace una distinción de lo que es la ISA, que es el conjunto de instrucciones, y la microarquitectura, que sería la implementación a través de los circuitos. Y bueno, diferencia de RIS y SIS, que ya lo vimos en el primer cuatrimestre. Bueno, y a dónde acá, para poder saber, y él, la parte o el enfoque del punto de vista del programador, poder manejar un conjunto de instrucción de una arquitectura es esto que estábamos hablando recién. Conocer los registros visibles en cantidad, tamaño y propósito. Por ejemplo, hay un registro que siempre tienen todas las arquitecturas que le denominamos PC, contador de programa. Sabemos que el PC, bueno, de acuerdo a la cantidad de bits que se maneja en dirección de memoria RAM, va a ser el tamaño, la longitud de ese registro. Ese registro tiene un número almacenado que siempre va a significar la dirección de RAM donde está almacenada la instrucción que se está por ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, es ese tipo de registros que tenemos que saber que cuenta la arquitectura nueva en esa forma. Longitud, ¿sí? ¿Qué función cumple? ¿Qué cantidad de esos registros tiene? Los tipos de datos, tenemos que conocer la longitud de la palabra. En cuanto a memoria, bueno, hay que saber cuántos bits tiene la dirección de memoria, poder saber allí la longitud de cada registro y la capacidad total de la memoria, el conjunto de instrucciones, por supuesto, modos de direccionamiento que tal vez no lo hemos visto muy de cerca en la arquitectura IaaS, pero básicamente especifica a través de los modos de direccionamiento la forma de encontrar el dato necesario para poder ejecutar una instrucción. Y luego tenemos los formatos de instrucción que en IaaS, por ejemplo, decíamos que una instrucción está dividido en dos partes, CODOP y dirección. Bueno, tenemos que ver eso también para esta arquitectura nueva. Bueno, y acá ya estamos con la especificación propia de Arch, ¿sí? Vean, acá trabajamos con un tamaño de palabra de ¿cuánto? De 32 bits, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, implícitamente vamos a entender que la longitud de la instrucción, la longitud del dato para este caso también, lo vamos a trabajar de a 32 bits. Bien. Tamaño de la instrucción, 32 bits fijo, ¿sí? Bueno, si bien es cierto, esta arquitectura Arch va a poder desarrollar o poder ejecutar 38 instrucciones, no vamos a verlas a todas. A lo sumo vamos a alcanzar a ver 20 de estas 38 instrucciones. Bien, luego habla del espacio de direcciones. Dice que tiene 32 bits y por hecho entonces dice que puede direccionar hasta 4 GB, que es lo mismo de decir 4 gigabytes, ¿sí? Bien, ¿se entiende esto que habla de espacio de direcciones de 32 bits y que por eso vamos a poder tener como capacidad de almacenamiento de memoria RAM hasta 4 GB? ¿Se entendió eso, chicos, o no? ¿Alguien no lo entiende? Veamos. Vamos a armar una pizarrita acá y vamos a... Bien, entonces, lo que les decía. Supongamos que yo tengo una memoria RAM, ¿sí? Entonces, esta memoria RAM, bueno, tiene registros, por supuesto, ¿no? Tiene registros. Acá tengo un registro, así se estructura la memoria RAM. ¿M? Bien. Cada registro, por supuesto, tiene asociado un número que lo identifica, a la cual le llamamos como dirección. Y también tenemos otro valor interno de cada registro, al cual lo conocemos como contenido. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que en dirección
va a trabajar con un espacio de dirección o cuántos bits tiene la dirección. 4 bits. Muy bien, 4 bits. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, lo que estoy diciendo que al tener 4 bits la dirección, sabemos que la primera dirección es cero. Muy bien, ya sabemos que es cero. Pero como lo tengo que poner en binario, bueno, tendré que decir esto, cero, 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 cero. Esa es la primera dirección, 4 0. ¿Por qué 4 0? Porque indiqué en dirección que voy a trabajar con 4 bits. Muy bien. Entonces, ahora, por supuesto, tengo que dar dirección a cada uno de los registros que siguen hasta que consuma o utilice todas las posibles combinaciones que puedo generar con 4 bits. ¿Ya? Vamos a hacer una cosa, le vamos a cambiar el tamaño un poquito a esto. Vamos a poner 24. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá sería la siguiente combinación, uno. Entonces ahí tengo la dirección cero, la dirección uno o el registro cero o el registro uno, como decimos. Luego tengo la dirección 2, luego voy a tener la dirección 3, luego tengo la dirección 4 y así sucesivamente. 5. ¿Me siguen, chicos? ¿O por alguno se perdió por ahí? 6, 7. Procedemos, profe. 8, gracias. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Mm? Ahí están. Si ustedes cuentan cuántas direcciones hay en total, ustedes van a contar que hay 16 direcciones. ¿Ah? Si ustedes quieren, la contamos. Acá tengo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 direcciones. Pero esas 16 direcciones van desde la dirección cero a la dirección 15. ¿Sí? Bueno, al tener 16 direcciones, entonces como decir que tienen 16 ¿qué? Registros. También decir que cada uno almacena 8 bits, que sería el equivalente de ¿cuánto? De un byte. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de la memoria? ¿No es 2 a la 16? ¿Por qué decido a la 16? Por la cantidad de registros que tiene. Bueno, pero 2 a la 16 te da algo así como 65.000. Claro, Una vendría a cosa es ser. tener 16 registros y otra es 2 a la 16 de registros. Ah, claro. Entonces piensen, ¿cuántos registros, o sea, de acuerdo a la cantidad de direcciones que hemos generado? ¿Cuántas direcciones hemos generado? 16. ¿Por qué? Porque tenemos Die- 4 bits. Porque, por 16 por ejemplo, 8, y claro, pero disculpame, son 16 direcciones. Eso quiere decir que tenés 16 registros. 2 a la Cada 16 por uno, 8. ¿cuánto almacena? 8. 8 8 qué? bits. 8 ¿O bits. qué es lo mismo que? Un byte. O sea, cada registro te almacena ¿cuánto? Un byte, ¿no? Claro. Son 16 registros en total. Entonces, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento? 16 bytes. Sí, tal cual. 16 bytes. ¿Por qué? Porque tengo 16 registros. A un byte por registro, 16 bytes. ¿Y por qué tengo 16 registros? Porque tengo 4 bits en la dirección. ¿Cuánto es 2 a la 4? 32. 2 a la 4.
Sí, Sí. ¿Por qué dije 2 a la 4? Porque asocié este valor exponente con la cantidad de bits que para el ejemplo le pusimos a cada dirección de memoria RAM. Entonces, 2 a la 4, ¿cuánto te da? 16. Entonces, yo sé que con 4 bits puedo generar 16 combinaciones, que es las que escribí acá como direcciones de cada registro, en un rango que va siempre desde cero a la cantidad total 16 menos uno, 15. ¿Sí? sí. Muy bien. Si ustedes recuerdan recién, en las características de la nueva arquitectura Arch, ¿qué es lo que me decía? Bueno, lo que me decía era lo siguiente, que en vez de tener 4 bits la dirección, porque te hablaba de espacio de direccionamiento, y decía que el espacio de direccionamiento tenía 32 bits. O sea, me está diciendo implícitamente la cantidad de bits de la dirección. Entonces, ahora ya no tenés 4 bits en la dirección. ¿Cuántos tenés? 32 bits. Entonces, tengo dos formas de saber cuántas posibles combinaciones podés generar con 32 bits. Una de ellas, ¿cuál es? Que, bueno, agarré y empecé a escribir cada una de las 32 combinaciones posibles de la misma manera que lo estuvimos haciendo. 0, 0, 0, 0. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Y empezar 0, 0, 0. Pero ahora ya no tengo que hacerlo para 4 bits. Lo tenés que hacer para 32 bits, lo cual es un número muy grande. ¿Cómo puedo saber cuántas combinaciones puedo generar con 32 bits? Bueno, tengo que hacer lo mismo que está acá. Dos a Nada la más que 5. ahora, en vez de ser 4 acá, debería ser ¿cuánto? 5. No, 2 a la 5. sí, 32, 2 a la 32. Ah, Ya no es 2 a la claro. 4, 2 a la 32, con lo cual ya no me va a dar 16, ¿no es cierto? 2 a la 32 te va a dar 4.294.967.997.296. No, esto no lo hago por inteligente, lo hago porque lo repito hace un montón de años. Entonces, 2 a la 32 me da este valor, 4.294.967.296, en un rango que va de cero hasta qué número. Ah, cuatro 31. mil doscientos, exacto, Ah, 295. Bueno, y en cada uno de esas direcciones o registros de los 4.294 millones, vamos a decir, se almacena un byte. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad de almacenamiento ahora no va a ser 16 bytes, va a ser 4.294.967.296, ¿qué? Bytes. ¿Se entiende? sí. Ahora, esa cantidad de bytes equivale a decir cuánto. Gigabytes. ¿Cuántos Sí, gigabytes? señor. 4 GB. Entonces, nuestra arquitectura Arch, ¿sí? Va a trabajar con 32 bits en la dirección, lo cual va a manejar hasta 4 GB de capacidad de almacenamiento, trabajando con cada registro un byte. O sea que en cada registro vos solamente se puede almacenar un byte. Cualquier valor, no importa, ¿sí? Cualquier valor. Por cada registro, un byte, nada más. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Muy bien. Entonces, cuando acá me habla de espacio de direcciones, me dice 32 bits, y acá en descripción me dice, bueno, entonces puede direccionar hasta 4. Acá se dice GB byte,
En general, y la mayoría de los libros te habla de 4 gigabytes, eso cuando calcula con potencia de 10, pero cuando se calcula con potencia de 2 se debería decir 4 GB. Pero bueno, la costumbre es decir 4 gigabytes, no hay problema, ¿sí? Muy bien, entonces, si yo volvería para atrás a esta imagen y esta fuera la arquitectura, una imagen que me representa arquitectura Arch, yo ya sé que acá, ¿sí? Esta memoria RAM trabaja con cuántos bits en dirección 32, por lo tanto tiene una capacidad de cuánto, 4 4. gigabytes Exacto, ¿por qué? Porque acá el bus de direcciones me está trabajando con cuánto, con 32 bits. bits. ¿Sí? Entonces, como trabaja con 32 bits a un byte por registro, bueno, 2 a la 32 me da 4 gigabytes de capacidad de almacenamiento. Muy bien. Ahora, acá, dentro de la unidad central de proceso, trabaja con un conjunto de ¿qué? De registros. En la arquitectura IaaS, que era la anterior, ese conjunto de registros, ustedes lo conocían como el MBR, el MAR, el PC, el AC, el MQ. Bueno, ¿cuáles serán los registros acá para esta nueva arquitectura? ¿Sí? Veamos qué nos dice. Dice GPR, registro GPR es registro de propósitos generales, General Purpose Register, ¿sí? De esos 16 registros nombrados como de R0 a R15, el registro 0 siempre va a valer ¿cuánto? Cero. El registro 14 dice igual a SP. ¿Qué es SP? Stack Pointer, puntero de pila. ¿Qué es el puntero de pila? Lo digo así rápidamente. La pila es un sector de la memoria RAM, ¿sí? Donde sirve para almacenar temporalmente. Como es memoria RAM, sobre una memoria, recuerdan, se puede hacer dos acciones nada más sobre la memoria. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan, chicos? Sobre memoria RAM, dos cosas se puede Leer hacer. y cargar. Leer y qué más, y descargar. Y ¿Leer o qué? O escribir. escribir. Entonces, cuando se leía, el concepto era extraer ceros y uno de un registro en particular o escribir, ingresar nuevos ceros y uno a un registro en particular. ¿Y cómo sabíamos cuál era ese registro? Bueno, para saber cuál es el registro que se va a leer o se va a escribir, se necesita saber la dirección de ese registro. Entonces, el registro 14 que tiene una dirección, pero no cualquier dirección de memoria RAM, una dirección específica donde comienza un sector de memoria RAM que se denomina, o sea, que se denomina pila. Y el stack pointer, el SP, el puntero de la pila, ¿sí? La primera dirección a partir del cual en ese sector se puede escribir o se puede leer también, ¿no? Y el registro 15 es un registro de enlace, link register, y este concepto lo vamos a asociar mucho. No sé si ustedes ya en algoritmo y estructura de datos han desarrollado funciones, por ejemplo. Sí, ya Sí, desarrollamos funciones. bien. Más o menos, ¿cómo sería? ¿No? Bueno, primero, como decimos, vamos a crear la función. Le das un nombre, ¿sí? Bueno, el nombre lo elegís vos y puede ser representativo de la función que va a cumplir, ¿no? Bien, no sé, le pongamos cualquier nombre, UTN, así se va a llamar la función. Estamos programando en Python. ¿Hay que declararlo como función esa palabra o no? No, porque es el nombre de la función. Bien, entonces, hay en otro lenguaje que hay que declararlo porque si no, no va a saber qué es. Claro, para declararlo sería poner def solamente, una sola vez. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La función es un programa. Sí, sí, la Sí, función tendría un programa. sí, perfecto, correcto. Pero es el mismo programa del programa que estás llamando la función. ¿Se entiende lo que pregunté? Se refiere a que tenemos el código y después tenemos la función. Es como que tiene el bloque principal. Sí, sería como una caja fuerte, digamos, por así decirlo. Que A vos ver, accedes a ella, pero aparte, digamos. bien.
es como tener acá dos programas. ¿Por qué? Un programa es la función, pero hay otro programa. Dentro de ese programa hay una línea que llama a esta función que es otro programa. ¿Se entiende lo que acabo de explicar o de escribir? Sí, sí, sí. Bien, pregunto ahora, un programa listo para ejecutarse, ¿en qué memoria debe estar almacenado? Memoria RAM. Sí, si no está en memoria RAM, ¿se puede ejecutar? No, No, porque no hay, ¿cómo se dice? No hay instrucción. correcto, correctísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Vamos a decir, el programa que va a llamar a la función está en un cierto rango de direcciones de la memoria RAM. En otro rango distinto de direcciones de la memoria RAM se encuentra la función. A ver si tengo acá una imagen para poder mostrar eso. Ven un momentito, por favor. Bien, ¿están viendo ahora, chicos? Dice uso de subrutina. Sí, sí se ve. Bien, perfecto. Acá nosotros en arquitectura de computadora lo vamos a conocer como subrutina. En el alto nivel se llama función. Bueno, acá tenemos un programa principal y acá tenemos una subrutina. Visto así, gráficamente podría decirse que son dos memorias distintas, no, no son las mismas memorias, ¿sí? Nada más que puesto gráficamente de esta manera, pero acá, dentro de la memoria RAM, desde la dirección I o acá en la dirección I, tengo lo que ustedes conocen como el llamado de la función. Y eso salta el control del programa a una dirección de RAM donde comienza la función, se ejecuta completo la función y retorna a la dirección siguiente a la línea que llamó a la función. ¿Ven? ¿Se entiende la gráfica ahí? Sí, profe. Ahí tenemos Ahora, la llamada, nosotros, la por función y ejemplo, la función. sí, por ejemplo, acá nosotros para poder ejecutar una instrucción, necesitamos hacer correr lo que se llama el proceso de búsqueda y ejecución de la instrucción. El Entonces, PC. siempre recurrimos al PC. Vamos a suponer que el PC vale, no sé, 4000 y por supuesto acá tengo la dirección 4000, ¿no? Entonces, cuando esta dirección 4000 tiene acá, vamos a escribirlo, por ejemplo, acá vamos a poner llamada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien, y voy a suponer que acá la dirección donde comienza sería la dirección 20.000, por ejemplo, la dirección 20.000. A partir de esa dirección estaría la subrutina que es la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tu PC vale 4000. Cuando ejecute esta que le llamamos llamada a a la función, ¿sí? El PC, para apuntar a la instrucción nueva de la función o de la subrutina, el PC tiene que pasar a valer ¿cuánto? 20.000. Y de esa manera va a poder ejecutar una instrucción que está acá en 20.000
saltando, se dice, desde la dirección 4000. Bueno, y así el PC se irá incrementando y ejecutando instrucciones. Vamos a suponer que llega hasta la dirección 20.400 en algún momento. Bueno, y cuando llega a 20.400 el PC, por supuesto, acá le vamos a cambiar, le vamos a decir que este es 20.400, ¿sí? Cuando el PC ya vale 20.400 retorna, y cuando retorna tiene que retornar a esta dirección 4000 más uno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En su momento el PC valía 4000 y en un momento se lo reemplazó por 20.000. Cuando pasó eso, este valor 4000 se perdió. Y entonces ahí se equivocó. ¿En qué sentido? En que ahora para recordar desde 20.400 y tener que volver a la dirección 4000 más uno, que es la siguiente, ya no se acuerda. ¿Por qué? Porque perdió el valor del PC en aquel momento que valía 4000. Bueno, ¿cuál es la solución para que esto no ocurra y no se olvide, entre comillas, que se llamó a la función desde la dirección 4000? Bueno, ahí interviene el registro 15. Entonces, antes de reemplazar en su momento, cuando el PC valía 4000 por 20.000, antes de hacer eso, debería haber pasado la dirección de retorno o de enlace nuevamente al registro 15. Recién reemplaza por 20.000, viene incrementándose hasta 20.400 y cuando le dice, bueno, retorne, bueno, ahí se tiene que fijar en qué, en este valor del registro 15 más uno o más 4 como fuere, a la siguiente dirección. Es como ¿Sí? un Néstor, profe. No, 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 es una ejecución porque acá tengo una llamada y acá tendría que un retorno. ¿Sí? Entonces, cuando ejecuta la llamada, te va a cambiar el PC de 4000 por 20.000. En su momento el PC va a llegar a 20.400, se va a topar con el retorno y cuando se ejecute el retorno, lo que va a hacer es buscar la dirección 4000 donde se llamó, incrementarlo a la dirección siguiente, que es la cual tiene que retornar. ¿Sí? No es O un sea, esto recibiendo. qué es lo que hace el ¿Cómo? registro 15? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace el registro 15? Almacenar temporalmente la dirección de retorno, de Ah, enlace. perfecto. Específicamente la dirección de retorno, o sea, solo sirve para la subrutina, no sirve para otra cosa. Exactamente, Perfecto. exactamente. Sí, señor. Muy bien, volvamos acá. Volvemos aquí. Entonces, cuando acá hablamos del registro 15 LR, Link Register, es para ese caso. Entonces, dentro de la unidad central de proceso para la nueva arquitectura ARCH 32, nos va a manejar 16 registros de propósitos generales, algo así muy parecido a los registros AC de la arquitectura IaaS. Pero de esos 16 registros, hay tres que cumplen una función muy específica, que el registro cero siempre va a valer cero, el 14 que es el puntero de la pila, y el 15 guarda la dirección de retorno o de enlace. Luego más especiales como el contador de programa del PC, el IR, una aclaración acá. En IaaS, el IR les almacenaba el CODOP de la instrucción. No, acá en Arch 32 te va a almacenar la instrucción completa. Por lo tanto, si es la instrucción completa y una instrucción, como acá dice, tiene 32 bits, bueno, tu IR va a tener una longitud de 32 bits. El PC también va a tener 32 bits y todos los registros estos de propósitos generales, incluido el 0 hasta el 15, también van a tener 32 bits. Y luego tengo un registro de estado del procesador denominado PSR, de los cuales solamente vamos a ver 4 bits de condición, se dice así. ¿Mm? Bien, luego el ordenamiento. Little Endian, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a ver, no me acuerdo si estaba, no, más adelante. Acá está, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Recién
veíamos que Arch iba a trabajar con 32 bits en la dirección, pero cada registro solo podía almacenar 8 bits o el equivalente de un byte. Entonces, como tiene que almacenar palabras de 32 bits, sea dato, sea instrucción, no puede almacenar completa una instrucción, completo un dato en un solo registro de RAM, ya que cada registro de RAM solamente puede almacenar 8 bits o el equivalente de un byte. Entonces, por cada instrucción y dato va a consumir 4 registros. ¿Sí? Lo que están viendo en imagen, Big Endian, Little Endian, es una posible palabra, ya sea un dato o una instrucción, que se tiene que almacenar a partir de una memoria RAM, o digo, a partir de una dirección de memoria RAM. ¿Por qué digo esto así? Porque de vuelta, 32 bits que equivalen a 4 bytes necesitarán para almacenarse en RAM de Arch 32 4 registros. ¿Sí? Entonces, como necesita 4 registros, lo va a hacer a partir de una dirección en particular que debe ser múltiplo de 4. Entonces, ustedes ven acá abajo x más uno más 2 más 3, donde x es una dirección de memoria RAM. Y a esa dirección se le suma uno, se le suma 2, se le suma 3, para ir guardando sucesivamente un byte en cada registro. Veamos si tengo todavía acá la imagen de la memoria que habíamos visto recién. Si la recuperamos, acá está. ¿Ven? Bueno, veamos cómo vamos a poder hacer esto o explicar. Vengo acá, tingui, borro acá. Vamos a borrar todo esto. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, es como les decía, supongamos que se tiene, a ver, como acá vamos a hacer así, voy a suponer y dibujar como un rectángulo, una palabra que puede ser un dato o una instrucción, no importa, ¿sí? Y acá esto tiene 32 bits, esos 32 bits lo voy a dividir en 4 partes, ¿sí? Bien. Entonces digo que acá tengo 32 bits en total, desde la posición 0 hasta la posición 31, ¿sí? Y yo sé que en cada uno de estos bloquecitos hay 8 bits, o sea que va a ir de la posición 0 a 7, de 8 a tanto, otro byte, otro byte, otro byte. Muy bien. Y entonces yo sé que tengo en memoria RAM registro donde solamente puedo almacenar 8 bits o el equivalente de un byte. Y entonces por eso digo que para poder almacenar esta palabra se necesitaría 4 registros de memoria RAM. ¿Sí? Entonces, veamos cómo sería esto. Muy bien. Si digo que lo voy a hacer con formato Big Endian, eso significa que se debe comenzar a almacenar, vamos a poner acá, se debe comenzar a almacenar por el byte más significativo. ¿Cuál es el byte más significativo? El que cubre las posiciones mayores, porque tiene el mayor peso. ¿Sí? Entonces las posiciones mayores están acá, de este lado izquierdo de la posición 31, 30, 29, ¿de acuerdo? Entonces este es mi byte más significativo, porque acá están los bits de los 32 que tienen el mayor peso o la mayor posición. Y el byte menos significativo es este, el que está acá, el que tiene las menores posiciones. Entonces, si ustedes van a almacenar bajo formato Big Endian, vamos a suponer acá tener dirección, por ejemplo, 2000, 2001, 2002, 2003. Muy bien. Entonces, este byte, el más significativo, tiene que venir
y almacenarse en la dirección 2000. El que sigue en la 2001, ¿sí? El que sigue en la 2002. El que sigue en la 2003. ¿Qué quiere decir acá? Que el byte más significativo se almacena en la menor de las cuatro direcciones que se necesitan para almacenar todos los 32 bits y el byte menos significativo a la mayor de las direcciones. Esto en el caso que el formato de almacenamiento como es Big Endian. Ahora, ¿qué pasa si el formato de almacenamiento no es Big Endian? ¿Sí? No es Big Endian, ¿sí? Sino es Little Endian. Formato de almacenamiento Little Endian. Entonces se comienza a almacenar por el byte menos significativo a la mayor de las direcciones, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Se entendió esto así, chicos? Sí, profe. ¿En Bien. qué caso nos conviene uno u otro? Eso depende de la computadora. Ah, Eso ya perfecto. viene así. No es que lo elegimos nosotros. Ah, o sea, si la PC dice que se trabaja con Idle Endian y tengo que Sí. hacer un cálculo, tengo que trabajar con Idle Endian. Perfecto. Eso, ¿sí? Muy bien, entonces sabemos que Arch 32 trabaja con ordenamiento como Little Endian, Low, o sea, el byte menos significativo en dirección más baja. Por ejemplo, en el caso hemos usado de 2000 a 2003, ¿no? Y bueno, por supuesto, acá por eso te dice que el byte menos significativo, low, va a la menor de las direcciones, suponiendo que x valga 2000. Bueno, va a la dirección 2000, luego la 2001, la 2002, la 2003, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Y luego tengo, bueno, ya tenemos que entrar con los modelos de entrada-salida, que eso ya sería práctico número 10 si no me equivoco, y vamos a trabajar con una entrada-salida mapeado en espacio de memoria, ¿no? Eso significa MMIO, Mapped Memory Input Output, entrada-salida mapeado en espacio de memoria. Ya vamos a ver qué significa eso. Una cosa muy importante, el paradigma Load Store, que esto ocurre para la arquitectura Arch, porque la arquitectura Arch es una arquitectura RISC, 100% RISC. Todas las arquitecturas RISC tienen esta característica. Solamente se puede leer y se puede escribir la memoria con las instrucciones load y store que acá se denominan LDW y STW. A comparación de la arquitectura IaaS, teníamos load para leer memoria o store para almacenar en memoria, sí, es correcto, pero además podríamos leer memoria con una instrucción aritmética. Por ejemplo, si en IaaS decíamos add, sumar, m y entre paréntesis poníamos 600, bueno, esa instrucción aritmética de sumar tenía la propiedad de poder acceder a memoria y leer un dato. Acá no. Solamente LDW, que sería el load, y STW, que sería el store, almacenar en memoria, solamente esas dos instrucciones pueden leer y pueden escribir memoria. Solamente esas dos instrucciones, ¿sí? ¿Y cómo se hace entonces para poder sumar dos números? Bueno, acá hay una diferencia, ya que, por ejemplo, para la arquitectura IaaS, solamente disponíamos un solo registro acumulador o denominado AC. Acá ustedes disponen de 16 registros de propósitos generales, descontemos los tres específicos, el R0, el R14, el R15, pero entonces te quedan 13 registros para poder utilizar, es como tener 13 acumuladores, voy a decir. Entonces con LDW podrían leer dos datos de la memoria RAM, almacenarlo, no sé, en el registro 2, en el registro 5, luego hacer la suma add y almacenarlo el resultado en el registro 10 si quieren, ¿sí? Entonces, solamente con LDW leemos datos, almacenamos en estos registros de propósitos generales y luego sobre esos datos hacemos operaciones aritméticas o lógicas. Una vez obtenido resultado, con ese TW puedo escribir o devolver resultados a memoria RAM, ¿sí? Y luego
la alineación de 4 bytes, esto que veíamos recién, como 32 bits lo vamos a almacenar a partir de una dirección y usando 4 direcciones sucesivas, como veíamos desde la dirección 2000, usamos 2000, 2001, 2002, 2003, ¿no? Bueno, siempre acuérdense, la dirección a partir de la cual se va a almacenar tiene que ser múltiplo de 4. ¿Bien hasta acá? ¿Más o menos? Bien, bien. Bueno, los voy a tener 10 minutitos más para no cansarlos tanto, ¿sí? Vamos a ir directamente, porque yo no sé si todo lo que estamos ahora somos los que vamos a seguir todo el cuatrimestre o me están faltando muchos, ¿sí? No sé, por lo menos en el parcial más de 30 han rendido por la 1K8, si no más. Y bueno, ahora somos 10 nada más. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Qué les parece que estamos viendo? El procesador. Bien, ¿cuáles serían los componentes del procesador? Tenemos la memoria principal, la aritmética No, lógica. del procesador me dijiste. Claro. Ah, del procesador. ¿Cuáles son las principales partes? Sí. Mm, me Este es mató. una parte. Sí. Bien. Este, Mm, también. bien. Y este, Ese no. ¿qué dice? Banco de registros. Exacto. Esto va fuera del procesador. A ver, veamos esta imagen. CPU es el procesador, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene? ALU, registro y control. Bien, Ah, volvamos acá. no, entonces sí, esto va y lo que no va es memoria. Eco. O sea, acá tengo memoria principal RAM, ¿ves? Acá. Sí, Y todo sí, lo que está acá del lado izquierdo sería parte del procesador, ¿no es cierto? exacto. Bien, ¿qué es lo que no estoy viendo acá? De los tres módulos. Volvamos a esta imagen. El bus de datos. Estamos viendo CPU, ¿no es cierto? Sí, CPU, ALU y O registro y sea, lo control. estoy viendo así como CPU bien cerradita como estás viendo ahora, pero estoy viendo ALU, estoy viendo unidad de control, estoy viendo el conjunto de registro, que sería la unidad central de proceso o el microprocesador. Estoy viendo memoria, pero ¿estás viendo Falta la entrada. entrada-salida? No, eso es lo que falta. Bien, aparte tengo bus de datos, dirección y control. Veamos, empecemos a asociar. Acá estamos. O sea, tengo, vos ves entrada-salida por acá, así, por lo menos así a Mm, primer pantallazo. no. No. Tengo bus de datos, ¿qué decís vos? Sí, por donde están comunicando Bueno, la flecha, fíjense en el bus abajo, de direcciones, ahí dice. abajo, en línea azul, dice bus de datos, ¿ves? Sí, sí, sí. En un color, no sé si decirle naranja o algo parecido, ¿bus de qué? Direcciones. Bien, perfecto. Bueno, luego tengo escritura de datos, porque ¿qué es lo que pasa? Ven acá en lo que es el banco de registro, que era que teníamos 16 registros de propósitos generales, nada más que el registro cero siempre iba a estar en cero, el registro 14 y el 15 era para dirección del sector de la memoria RAM, donde era la pila, y el 15 para guardar la dirección de retorno. No está muy claro si está asociado a la unidad de control el registro IR, ¿lo ven acá? ¿Qué es el registro de qué? De la instrucción. Sí, Lo que no se ve claramente acá es el registro PC, que es el contador de programa, que es que con ese valor, dirección, accede a memoria para poder leer la instrucción, porque en una memoria RAM vamos a poder tener instrucciones y qué, y datos y que con esa dirección va a leer la dirección, ¿sí? Y con ese valor y la instrucción lo tiene que almacenar ¿dónde? En el registro IR, el PC ¿sí? está integrado en la memoria principal. No, el PC está en la unidad central de proceso. Lo que pasa es que a este nivel de gráfica
de detalle no lo vemos. Ah, Si yo claro. avanzo, fíjate cómo acá en esta imagen ya aparece el PC allá a la izquierda. ¿Lo ves? Sí, ahora sí se lo ve. Bien, Y la entrada y salida. no se ve. Y la mm, memoria RAM es como que ahora la muestra en dos partes, pero es una sola memoria que está en color morado, ¿no? claro. Porque para poder tenerlo más cerca del PC y bueno, los datos en la posición que estaba. Pero vuelvo acá y mirá, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Eh, los tipos de memorias. Abajo, lee abajo, figura 4.7. Mapa de memoria a la arquitectura H32. Bien. La dirección cero no está arriba como yo la dibujo normalmente, está abajo la dirección cero, ¿no? Claro. Y desde cero, ahí tengo, habla de vectores reservados, que es el sistema operativo. Luego viene una parte de la memoria donde va a guardar instrucciones. Luego viene una parte de memoria donde guarda datos o variables. Luego viene una parte de la memoria dinámica que le llama montículo, donde por ejemplo, cuando uno programa, sobre todo orientado a objeto, puede ir creando objeto y borrando dinámicamente, ¿sí? Bueno, esas cosas pasan en esta parte de la memoria. Pero llegamos a una parte que dice espacio libre y arriba en rojo el stack, la pila, ¿sí? Entonces la pila empieza en una dirección, ¿sí? Y se va cubriendo en un sentido de la dirección decreciente. Sin embargo, la parte de la memoria dinámica que se va guardando y destruyendo dinámicamente tanto datos, depende del programa que estés usando, y el La espacio la libre, morada. La morada, la dinámica. no, no, como Ah, la la amarilla, sí, amarilla sí. con la roja pueden cubrir ese espacio libre, ¿sí? Eso es dinámico, ¿no? Pero Ujú. quería que quede bien establecido la parte que le llama pila de la memoria, que es esta parte que está en rojo, y que se puede escribir, guardar, y se puede leer y se puede extraer. Entonces la pila es un lugar de la memoria para almacenar temporalmente información. Y luego tengo un sector de la memoria RAM que se dice mapeado. Muchas veces no es una dirección física de la RAM, sino son direcciones asociadas a los puertos de entrada y salida de tu computadora. Pero, si bien es cierto, tiene este mapa, la memoria RAM que trabaja con Arch, siempre para simplificar decimos que en memoria tengo instrucciones y datos simplemente, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos que entender estas gráficas para poder ver sobre ella el proceso de fetch y ejecución, que es leer instrucción de la memoria RAM, decodificar la instrucción, ejecutar, guardar resultado, bueno, y volver de vuelta a buscar la próxima instrucción a ejecutar. Acá tenemos a un nivel de detalle, acá tenemos otro nivel más detallado, ¿sí? Y tenemos más adelante más gráfica de este estilo con más detalle de lo que es la arquitectura de computadora para Arch 32, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a trillar muy mucho en esta parte de la materia, que va a ser este mes de agosto y todo septiembre, ¿sí? Bueno, y bueno, no me quiero meter todavía acá, modo de direccionamiento, pero sí voy a mostrar esto dentro de lo que es el conjunto de instrucciones, que son 38 instrucciones distribuidas en distintas categorías. Cada una de ellas tiene un formato específico, ¿sí? O sea, veamos o comparemos con las arquitecturas que han visto en el primer cuatrimestre, que es la arquitectura IAS. En la arquitectura IA solamente tenía 20 bits la instrucción y dividido en dos partes, CODOP, dirección, punto, se acabó. Fíjense en acá, primero, todas las instrucciones, no importa si es una instrucción para transferir datos, para trabajar con registros, todas tienen 32 bits. Todas empezarían con el CODOP o el opcode llamado acá, ¿ven? Pero no todas son iguales. Depende si es una clasificada como R, registro, o inmediato, o memoria, o branch de salto, por ejemplo, ¿sí? Que depende del tipo de instrucción, es el formato.
RD registro destino, RS register source one, primer fuente, segundo fuente. Aparece un campo denominado func5 que es parte o asociado al opcode para poder saber qué tipo de instrucción es dentro de una clasificada, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que aprender, de acuerdo al tipo de instrucción, cuál es el formato y cómo se interpreta cada uno de estos formatos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo instrucciones de memorias y aritméticas, ¿sí? LD y STW son instrucciones para leer o escribir. ¿Ven? Tengo add y, sumas, sub para restar. CMP, comparar. ¿Ah? Comparo un valor con otro valor para saber si cuál es mayor, cuál es menor, lo que fuere, y tomar decisiones. Instrucciones lógicas, AND, OR exclusiva, NOT, desplazamiento, SHAL, por ejemplo. Acá tengo instrucciones de control de flujo o salto, ¿sí? Bien. Y acá, por ejemplo, las condiciones que deben cumplir para saber cuándo tengo un tipo de instrucción de salto u otro. Todo esto lo vamos a volver a ver, no se preocupen, porque yo quiero llegar rápidamente a esta parte que empezamos con 10 instrucciones esenciales, que serían estas. ¿Ven? Para leer y escribir variables en memoria, LDW y STW. Las aritméticas, solamente si viene hay más, vamos a ver tres aritméticas, sumar dos registros, sumar un registro y una constante, restar, ¿sí? Dos registros, por supuesto, ¿sí? Acá están. Luego la comparación, una sola, comparar el valor de un registro y un valor constante. Luego tengo decisiones, pero acá solamente voy a trabajar por equal cero. Cuando ustedes van buscando dentro de un control hasta que el valor de la variable es cero, por ejemplo, si es negativo, un salto como con J, que es un salto incondicional, por ejemplo, y algunas instrucciones referidas a sistemas. Ya vamos a ver qué es eso. Bueno, y acá miren cómo ustedes lo van a entender rápidamente. Ven acá a la izquierda, tengo el conjunto de registros. Ven acá, tengo el PC. Acá tengo los flags dentro del registro de estado del procesador, que son como banderas, ¿de acuerdo? Que indica negativo, cuando un resultado ha sido negativo, ha sido igual a cero, si hay acarreo o si hay overflow. Acá tengo la memoria RAM, ¿sí? Donde tengo código, donde tengo datos, donde tengo la pila del sistema. Muy bien. Y entonces va a empezar a dar un ejemplo de cada una de las instrucciones, ¿sí? ¿Ven? Y ahí tienen un ejemplo de una instrucción, ¿sí? LDW, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo se escribe acá. Disculpe. Ahí. ¿Ven? LDW R2 R1, numeral cero, un valor cero. Entonces, si ustedes ven cómo suma estos dos valores, esa es la dirección de RAM donde va a ir a buscar el valor y lo va a dejar en el registro 2. En la sintaxis que están viendo acá explica eso. El RD, acuérdense en register destino, registro destino. Y acá entre el corchete el primero es RS source, registro fuente. Entonces, acá el R1, el que trabaja como fuente, y acá el valor constante. Cuando suman estos dos, da la dirección de RAM donde tiene que ir a buscar el valor. ¿Sí? Acá también lo explica. RD, registro destino, registro base o fuente. Acá el desplazamiento o un valor constante. ¿Sí? Y cómo va paso a paso, cómo va calculando y qué es lo que va haciendo. Bueno, tenemos que ver esta instrucción, tenemos que ver las 10 instrucciones, todas, ¿sí? Y luego al final, estas son las del sistema y aquí están las 10 instrucciones y además tenemos que ver salto y retorno de subroutine. Esas 12 después vamos a agregar otras más, ¿sí? Muy bien. ¿Suficiente por hoy les parece? Ujú. Bueno, aceleré un poco al final, tal vez quedó medio confuso el tema.